Crítica de una realidad absurda. Y ahí va, miércoles 22 de octubre, horas de cierres de campaña, de horas interminables para el mercado financiero y también últimas horas de... ¿No? Ya está un ruidito, ya rumbo a la... Perdón, estoy quedando un poquito sordo con esto. Ya rumbo a la elección. Mientras tanto, cambios en el gabinete y protestas en las calles. Ponen un like, un comentario y arrancamos a resumir porque la noticia del día, entre otras, es que Bertein renunció como canciller. Le presentó su renuncia a Javier Milei mientras el presidente prepara la reestructuración de un gabinete, una reestructuración que él mismo ya viene anunciando, ¿no? Viste que estamos en la etapa albertista del anuncio en absolutamente todas las áreas posibles. Aparentemente va a ser todo tras las elecciones legislativas. La noticia se conoció hoy, luego de, bueno, la salida de Bertein, después de varias críticas internas, ¿no? Por la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. El ex canciller, aunque su renuncia se hará efectiva el lunes, había quedado en el centro de la polémica y de los cuestionamientos de una parte del gobierno, enfrentado especialmente con los trolls libertarios y por lo tanto con Santiago Caputo, claro, que parece tener ahí una ascendencia, precisamente en los últimos días, dentro del gobierno, con la expectativa, según el propio Milei, de que deje de ser un simple monotributista y asesor y pase a ocupar algún rol como funcionario. No está muy bien, o no está del todo claro cómo y dónde, ¿no? Si de jefe de gabinete... Medio que ya tenía una embajada paralela o una cancillería paralela, sí, el propio Santiago Caputo. Y eso, entre otras cuestiones, hicieron detonar ya el tiempo de espera de Bertein. Muchos lo señalaban como el responsable de la supuesta confusión de Donald Trump de qué se vota el domingo. Como decían, che, sos el canciller, avisale. Era la línea Gordo Dan. Sí, exactamente. ¿No? Daniel Parisini, uno de los streamers libertarios. Línea directa de Santiago Caputo, que decía, no puedes tener al presidente de Estados Unidos desconociendo que se vota el domingo en la Argentina. Ahí el rol del canciller es avisar. Yo no creo que haya sido solo culpa de Bertein, que Trump confundió las midterms con la reelección de... No, está claro. De Milei, ¿no? Bueno, algunos del otro lado, de esos tuiteros más cercanos al mundo de Karina y de Menem, le respondían, no, seguro que debe ser porque llegó tarde el avión de Bennett. El que venía de acá de reunirse con Santiago Caputo. Claro, la reunión del asesor de Donald Trump, Barry Bennett, que estuvo en Casa Rosada con Caputo, es el que viene a hacer un poco la intervención política, ¿no? Scott Bessent es el de la intervención económica, está a cargo del Ministerio de Economía Nacional, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y Barry Bennett es el que rosquea, ¿no? El que se reúne con Santiago Caputo en la Rosada y el que ya reunió a algunos de los referentes parlamentarios de la oposición, reconocido por los propios que han tenido esas reuniones, como De Loredo, que estaba feliz con esa reunión, entre otros, intervenido por todos lados, ¿no? El gobierno de Milei. Cuenta Manu Jove, periodista de TN y de Blender, que antes de presentar su renuncia, que se va a concretar el lunes, Gerardo Bertein dejó un regalito. Firmó 80 designaciones en embajadas y consulados argentinos por todo el mundo. 80, justo antes de irse. ¿Cómo no fui amigo de Bertein? Si nos llamamos igual, Gerardo. Otra oportunidad desaprovechada. Sí. Otra oportunidad desaprovechada. ¿Sí? ¿Ves? Por no ser amigo de Bertein. Claro. No pegaste hoy un consuladito en algún lado. Oh, qué lindo. Todos con sueldos, obviamente, de miles de dólares. En dólares. Como corresponde. Pero claro. ¿No? 80 designaciones antes de irte se parece mucho a yo me voy, amigo, pero te dejo acá, lo tuyo está. Sí, ¿no? Una pregunta, ¿a Krexel la cagaron o...? A Lucila Krexel, la que votó... Sí. No sé al final dónde terminó. La UNESCO iba a ir a la UNESCO, no que es el lugar para ir. A mí me parece que no la nombraron nunca al final. Nunca llegué. O sea, puede ser que... Por ahí ahora la nombró Bertein. Una promesa más. Bueno, mientras tanto, Milei cumple este miércoles 55 años, lo va a celebrar con un festejo íntimo junto a su círculo más cercano en la residencia de Olivos. Él y su hermana. Él y su hermana. Y los perros. Mientras ultima detalles para el acto de cierre de campaña de este jueves en Rosario. Sigue trabajando en los cambios para el gabinete que hará después de las elecciones legislativas nacionales del domingo. Y mientras tanto, el dólar sin techo, atrincherado, con un rifle ahí arriba en el techo del dólar, como diciendo, salí de acá. Se viene el Vietnam financiero. El concepto tiene que ver con que no hay caso. Interviene Estados Unidos y con lo que interviene lo corren. El dólar tocó el techo de la banda. El Banco Central vendió ayer 45,5 millones de dólares para bajar la cotización. La última vez que había intervenido fue a fines de septiembre. ¿Se acuerdan aquellos 3 días en los que quemaron 1.110 millones de dólares
antes del anuncio del rescate estadounidense. Ayer el minorista llegó a 1.515. Es a lo que está ahora, ¿no? Más o menos Sí, a esta hora. por ahí anda. 1.515 el oficial. El MEP 1.589. El Blue 1.550. El contado con liqui 1.612. Es decir, hay empresas que están pagando ese valor para capitalizarse en dólares, salir y esperan que entonces a partir de la semana que viene el dólar esté más alto, que ese es el problema que tiene el gobierno hasta ahora, que nadie le cree a Caputo, pero ya tampoco a veces ni a nadie, de que el dólar no vaya a subir de alguna forma después de octubre. No necesariamente el mismo lunes. Sí, Hay unos contratos con dólar futuro que habría que cuidar, supongo. sí, claro, tratemos de... Por eso están con la expectativa de que si hay algún movimiento sería ya en noviembre y demás, pero lo cierto es que ya no alcanza. Y ayer salió Scott Bessent, oficializó el swap con la Argentina en sus redes sociales, calificó el acuerdo como un puente para un futuro mejor, no es un rescate. Cuando vos alguien viene y te dice, no es tal cosa, Sí, es tal cosa, ¿no? No es lo que parece. Claro. Pero te estoy viendo. Te juro que estás no. desnudo arriba de la cama. No, Hay una- no hay soy una- yo. Uno de esos pruebas mentales, eso de lo de tipo mind games. Claro. No pienses en un elefante, creo Claro. que es lo único que puedes pensar. Exactamente. No es un rescate, dice Scott Bessent. ¡Ah! Se está pareciendo mucho. El tema es para quién es el rescate, que es una de las hipótesis que anda dando vuelta, lo que había dicho en su momento, hace un par de semanas ya, Paul Krugman, premio Nobel de Economía en Estados Unidos, aquella nota también que salió en el New York Times, de que esto es un rescate no necesariamente a Milei, Caputo y compañía, sino a los amigos de Scott Bessent, Bueno, básicamente a los fondos de inversión. están como las dos teorías. Una teoría que es más la que sostiene un poco el gobierno, digamos, que es también un poco la teoría de los Mabeles y los Raúles comprando dólares en la cueva, digamos, Sí. que es que la gente de Argentina, por la inestabilidad que ve o por la posibilidad de una devaluación, se va y se compra dólares. Y la otra posibilidad es que no sea gente de Argentina, sino Claro. gente que tiene inversiones en Argentina que se está yendo simplemente. Si lo es, en algún momento yo esto, insisto, no sé cómo, no entiendo cómo funciona legalmente las investigaciones en el sistema financiero, pero habrá que investigarlo. Seguro. Porque si lo que están garantizando ahora con intervención directa del Tesoro norteamericano es una autopista de salida para los fondos de inversión amigos de Bessent, a costa de lo que nos queda a nosotros, que es, como siempre, el Paco, ¿no? La deuda, los condicionamientos y demás, yo no creo que Caputo no lo sepa, que el equipo No. económico no lo sepa. No son boludos, no son recién llegados a las finanzas, saben qué es lo que está pasando. Mientras tanto, siguen negando devaluaciones, siguen tratando de transmitir confianza, nadie les cree, y esto es muy preocupante, obviamente, no solo para el gobierno argentino, sino yo creo ya a esta altura también para el gobierno estadounidense, ¿no? Bueno, y por las compras de ahorristas, 3 de cada 10 depósitos ya son en moneda extranjera. Este es otro dato importante de estos meses. Las compras de dólares tomaron velocidad y en la previa electoral alcanzaron un nivel récord muy por encima del promedio de los últimos años. En el sistema bancario, hasta la semana pasada, los depósitos en dólares superaban los 35.100 millones de dólares. Desde que se levantó el cepo en abril, los ahorristas compraron 18.000 millones de dólares. No lo para nada, además, con estos niveles ya ni siquiera la intervención del Tesoro. Ayer apareció de vuelta y reapareció en el mercado el Banco Central con 45 palos. Y mientras tanto, Caputo insiste, él insiste en que el esquema cambiario no se modifica. Está bien, es el ABC de un ministro de Economía, negar Sí. una devaluación. De manual, lo mínimo que se le puede pedir es que niegue que va a haber una devaluación, Sí. porque si no, imagínate. Sí, Y ahí- estamos por devaluar. La corrida que se le arma. Y ahí le contesta a alguien que se supone que está, digamos, dentro de las filas es del el periodismo, ¿no? Es el inventor del flota, Julián Giosovich. Sí, Es, periodista del Cronista, ¿no? del cronista, y está también en Neura, que ahí fue que inventó el flota a los gritos, que después replicó todo el equipo económico en pleno. Bueno, a Caputo ya le empieza a sonar en su mente el angelito de Ipanema, ¿no? Está ahí, ella esto lo lleva a lugares felices, ¿no? Lo llega... Ella empieza a sonar, un batido de coco. Hoy veía la- Aquí una feijoada. ¡Muy zoom! La nota que vuelve a poner The Economist, que habla de eso, ¿no? El título de Javier Milei afronta su momento más peligroso hasta la fecha. Sí, sí. Dice, el peso argentino está sobrevaluado y sometido a fuertes presiones a pesar de la generosa oferta de ayuda de los Estados Unidos. Y dice en un párrafo, desperdiciar más dinero defendiendo la moneda es inútil. Sí, casi todos los diarios del mundo, que es, bueno, del sistema financiero, los que hablan de finanzas,
desde Bloomberg hasta The Economist, Financial Times y demás, están todos advirtiendo que de mínima es un error lo que está haciendo Scott Bessent en Estados Unidos en este tipo de intervención y de máxima corrupción. Y de máxima corrupción. Claro, Porque sí, también, sí. Si esta es la garantía de los fondos de inversión para salir de la Argentina sin perder, insisto, no sé cómo se investiga, no sé cómo se llega en algún momento a determinar responsabilidades. Ya pasó, ¿se acuerdan? Blindaje, mega canje, los procesamientos, entre otros de Sturzenegger. Después la Corte Suprema de Justicia los termina salvando. Pero no son muchachos que no sepan cómo funciona esto. Y es en estos momentos de expectativas, de intervención y de tensión financiera donde esos negocios florecen, ¿no? Sí, más ganancias Hay tienen, más sí. ganancias, ¿no? Empezás a timbiar y... Cuanto más riesgo, más ganancias. Exacto. Sí. Bueno, Luis Caputo reiteró hoy que no habrá modificaciones al esquema cambiario. No va a haber ningún cambio al esquema actual. Es la respuesta a un tuit en el que se afirma que, bueno, básicamente se producirían modificaciones al haber sido vulnerado el techo de la banda cambiaria. Un dato que tiraba el economista favorito del pelado Pañi, Barul, pero que según el acuerdo con el FMI, que tiene que chequear las metas de vuelta en diciembre, Ajá. tiene que comprar de acá a diciembre 9.500 millones de dólares de reservas. Y mucha suerte con eso, ¿no? Mucha suerte con eso. Lo que habían logrado obtener así rápidamente fue en ese tongo con la cerealera, 7.000, bueno, sí, más o menos ese número. Se lo quemaron en 3 días conteniendo el dólar. Por eso. Bueno, mientras tanto, ahora vamos a continuar. Advierten que Bessent y Caputo hablaron de ampliar el acceso de Estados Unidos al uranio argentino, es lo que está diciendo a esta hora el Wall Street Journal. También nos vamos a meter en los Morgan Stanley Boys. Llega hoy el CEO del JP Morgan. Sí, vamos. A reunirse con los ex compañeritos de JP Morgan, que es básicamente todo el equipo económico del gobierno de Milei. Ah, como una fiesta de reencuentro. Sí, podrían hacer, ¿no? Un que no se corte. Viene con Doleza Rice. Sí, también. No, estamos todos. Egresado 98. Me gusta esa, me gusta. sí. El cumbia con busito egresados, ¿no? Estaría lindo. Los Pero del ahora, City. amigos, tanda electoral y continuamos con el resumen. El Destape 1070. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Disfruta más fácil. Otro problema que tiene Milei, que es Kicillof. ¿Por qué? Porque Trump le dijo, si llegás a perder con ese comunista, entonces yo me voy. ¿A quién le llaman comunista? A Kicillof. Y Kicillof representa a la provincia de Buenos Aires, provincia en la que va a perder nuevamente. Ahí no hay número que pueda armar, ahí va a perder. Entonces, ahí hay un tema que por ahí no se entendió del todo. No es nada más que el conteo nacional. Milei va a perder otra vez, ya perdió 4 veces, contra Kicillof, que es para todo el mundo el candidato del peronismo en 2027. Es decir, Milei va a perder otra vez con alguien que muy posiblemente le gane en 2027. Eso es lo que no quiere Trump. Y eso es lo que no quieren los mercados, que le han creído esa estupidez de que Kicillof es comunista. Y él lo sigue repitiendo. Según Caputo, no la ven. Miren, esta línea punteada acá es... Fuerte. Una mirada absurda de una realidad crítica. O una mirada crítica de una realidad cada vez más absurda. Y mientras tanto, el rescate financiero a la Argentina por parte del gobierno de Donald Trump incluiría facilidades para expandir el acceso al uranio que existe en el país por parte de empresas de Estados Unidos. Esto, según informan a esta hora desde el Wall Street Journal, medio del epicentro financiero del mundo, Bessent y Caputo hablaron de ampliar el acceso de Estados Unidos al uranio. Así lo planteó el diario en una nota publicada en las últimas horas. En Washington, según informan, se busca ampliar su presencia en sectores estratégicos de Argentina y reducir la influencia china, mientras se trabaja en un paquete financiero salvavidas de 40.000 millones de dólares divididos entre swap y créditos bancarios. Esto que ya se viene informando, aunque sin demasiados detalles. Dice ahí el Wall Street Journal que Caputo y Bessent conversaron sobre otorgar a Estados Unidos mayor acceso al uranio argentino y limitar las inversiones chinas en sectores estratégicos como minería, tecnología,
Bueno, lo que Bessent ya decía en la tele de los Estados Unidos, creyendo que nosotros no lo vemos, en línea con el endurecimiento sobre todo de la postura de Trump ante Beijing, mientras se ha confirmado ya en términos oficiales en las últimas horas que es China el principal socio comercial de la Argentina, por encima de cualquier otro, ¿no? Incluso de Brasil. Bueno, dice el diario y recuerda una entrevista de Milei en la que asegura que Donald Trump no le pidió expulsar a China y que Argentina, dice el diario, sin embargo, no parece ansiosa por expulsar al gigante asiático, pero todo este tipo de trascendidos, informaciones que nos llegan a nosotros de Estados Unidos para saber qué es lo que está negociando el gobierno argentino, habla de la poca transparencia que hay en este proceso por donde lo miren, ¿no? Entonces, de repente, la información que en la Argentina tenemos sobre las condicionalidades de este rescate nos llegan en inglés. O nos las informa Scott Bessent o las leemos en medios estadounidenses, tenemos que traducir al castellano para ver qué es lo que va a pasar con la economía argentina. El nivel de sometimiento, de entrega, es total en este caso. Y mientras tanto, llega el CEO del JP Morgan Vamos. a la Argentina en plena negociación por un préstamo, además. Jamie Dimon llega a Buenos Aires hoy, mientras el gobierno negocia este supuesto préstamo de 20.000 millones de dólares con bancos de Estados Unidos como parte del plan de rescate impulsado por el gobierno de Trump para respaldar a Milei. El financiamiento es analizado por JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup. Los invito a todos, los más jóvenes especialmente, a ver cualquier documental sobre el 2001 en la Argentina y van a ver que son los mismos bancos otra vez los que andan dando vueltas, los mismos que se mencionaban en aquel entonces como parte del blindaje. Cuando se hablaba del blindaje, eso que anuncia de la Rúa en el diciembre de 2000, hablaba de bancos, etc. Son los mismos, los mismos bancos y demás, que además reclaman garantías en activos argentinos o avales del Tesoro norteamericano. Es decir, van a entrar, van a jugar, van a ser intermediarios, con lo que eso significa, pero se tienen que asegurar también. Y podría sumarse a la Argentina la visita de Jane Fraser, CEO del Citi. Eso aún no fue confirmado. Pero está también Condoleezza Rice. Viene también Tony Blair. Bueno, hay varios de los viejos muchachos que se encuentran acá por estas horas. Pero el JP Morgan, hay que recordar, fue uno de los primeros en encender luces de alerta desde Wall Street hace rato y mucho más allá en el tiempo que el 7 de septiembre, el riesgo Cuca y todo lo demás, ¿no? Un informe crítico de fines de junio, ¿se acuerdan? Recomendó a los inversores tomarse un respiro y dar un paso atrás en sus posiciones que vencían antes de las elecciones de septiembre, un movimiento que al mismo tiempo representaba un cambio, una especie de volantazo respecto a lo que el mismo JP Morgan había dicho en abril, cuando tras la salida del cepo había aconsejado subirse al carry trade. Bueno, ahora en fines de junio le dijo, bájense del carry trade, agarren la que es tuya, agarra la que es tuya y andate. Y ahora es uno de los que parece, según el gobierno, y según dejan trascender, intervendría en estos negocios que nunca nadie explica muy bien de qué se tratan, pero el banco es uno de los principales de Estados Unidos, junto a los que habíamos mencionado, y que analizan juntos, entre el Tesoro de los Estados Unidos, este grupo de bancos, y el gobierno argentino, que se va a enterar cuando se tenga que enterar, digamos, ya no decide, evidentemente le avisan, estructurar el crédito a través de estos bancos de los 20.000 millones de dólares destinados a la Argentina. Pero antes de liberar los fondos, obviamente van a exigir garantías. ¿Qué tipo de garantías exigen? No entran a un nivel de riesgo así porque sí. Exigen un nivel de garantía que tiene que estar en algún tipo de aval del Tesoro de los Estados Unidos o, como decíamos recién también, de activos argentinos. Claro. Que es como se garantizan que si juegan, cobran. Estos muchachos, no estamos hablando de apostadores de casino. Bueno, Citi, el Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, ¿no? Unos señores que no arriesgan si no ganan, ¿no? algunos recordaban medio cruzando información, digamos, Sí. de información cruzada, digamos, de que este fondo de estabilización monetaria, que es con lo que le dio el Estado norteamericano el swap a la Argentina, le había exigido en su momento a México, cuando lo rescató el efecto tequila, que un embargo directamente sobre las cuentas de Pemex, Pemex, la claro. petrolera mexicana, Sí. que tenía en Estados Unidos. O sea, se cobraban directamente de las cuentas de Pemex. Bueno, por eso hay que estar atentos también a los juicios que hay contra YPF, ¿no? Y varias cuestiones, porque de alguna forma se van a garantizar que cobran, ¿no? De hecho, también lo que hay que advertir es que tener de intermediario en cualquier tipo de estas
operaciones al banco que tuvo como patrón, como jefe, a todos los funcionarios del equipo económico del gobierno, es de mínima un poquito sospechoso. Todos son ex empleados de JP Morgan. ¿Todos? Que esta semana reciben al CEO del JP Morgan para que el JP Morgan sea intermediario en este tipo de operaciones. Todos, cuando digo todos, es todos. Caputo fue vicepresidente para América Latina en trading del 1994 a 1998. Creo que tenemos esa imagen que señala a cada uno Ahí de los está. del equipo económico en aquella cadena nacional con Milei. Está Caputo, ministro de Economía, ex JP Morgan del 94 al 98. Sí. Daza, viceministro de Economía, ex JP Morgan del 92 al 2000. En ese caso fue director general de investigación de mercados emergentes. Bausili, el amigo del Zapallo Cabutia, Sí. presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ex JP Morgan, director en mercados de capitales para Argentina, Chile y Perú del 96 al 2007. Y el vice del Banco Central, Vladimir Berning, otro ex JP Morgan, que fue directivo para América Latina del 96 al 2016. Ese es el que más duró, ¿no? Hasta el 2016. Bueno, obviamente cuando vos les mostrás esto se enojan, que fue lo que le pasó a Caputo con Delfina Rossi, economista, directora del Banco Ciudad, en representación de la oposición acá en la Ciudad de Buenos Aires, que posteó un tuit, Delfina, que dice: primer acto, Caputo trabaja en el JP Morgan. Segundo acto, Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable. Tercer acto, Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda con asistencia del JP Morgan y organismos internacionales. ¿Qué nombre le ponemos a esta obra? Decía Delfina Rossi, Buena pregunta, ¿eh? cuestionando un tuit del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, sobre el inicio de negociaciones para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana, cuyo objetivo es reducir el costo, supuestamente, de financiamiento del país, fortalecer, supuestamente, la Sí. inversión en educación. Esta operación, comúnmente llamada deuda por educación, Sí, consiste ahí- en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales. Nada que dudar, nada que sospechar, ¿no? Había una duda con respecto a eso que me planteaban en Twitter, que decían, ¿a quién ganará más plata con este canje de deuda por educación? ¿El JP Morgan o la educación argentina? Adivinen ustedes, ¿qué se imaginan? Ay, No sé. qué intriga. Ay, qué nervios. Qué intriga. Me imagino al JP Morgan preocupadísimo por la educación en la Argentina, ¿no? Como todos Obvio, bien saben, ¿no? obvio. Como todos bien Sí. saben. Es compliance. De hecho, lo anunciaron también, que el JP Morgan tiene como una especie de ¿Qué? una fundación, ponerle una cosa Sí, así. sí, un sí. departamento de beneficencia. Claro. Los compliance. El depto de limosnas del Sí. JP Morgan que anunció, buenísimo porque además los libertarios en las últimas horas lo estuvieron moviendo como diciendo, Ay, ahí viene, mirá. viene, 6.000 millones de dólares. No. Pero si eso No, se lo gasta. no, pero, perdón, seis. 6 Ah, 6. 6.000 no, 6 millones de dólares. Ayer el Central, solo ayer, el Banco Central intervino con 45 millones de dólares. Viene el JP Morgan Foundation Sí. for the For the poor people. Poor People. Tomá, Pará, pero- 6 millones de dólares para vos. Pará. Disculpame. Pero son 6 millones en los próximos 5 años. Ahora sí, ahora sí. 1 millón de dólares por año. Un poquito más, no sea canuto. Tremendo. Deuda por educación, te lo venden Sí. así encima, ¿no? Es espectacular. Education for the countries who are dying. Claro. La verdad que todo esto, la verdad, es para reírse, es un sketch de Capusotto. Si no fuera que a cambio estamos Sí. ¿no? Si no fuera dramático. entregándote los Claro, calzones, ¿no? sí. Pero ante este cuestionamiento, frente a ese tuit de Pablo Quirno, el que se enoja mucho es Caputo, que le responde a Delfina Rossi que somos y representamos exactamente lo opuesto. Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el Sí, sector público. sí. Lo hago por la patria. Ay, esa es la parte un poco más vergonzante. Y después el párrafo que viene es un poco curioso. Todo es muy curioso, pero además él reconoce ahí un delito, que es que tiene 2 hijos Es trabajando con él Eso. gratis. Eso no está bien, es No, delito. No se de- puede. No, Mucho no. menos si los hijos asesoran. A fondos. A fondos de inversión. Sí, de inversión. Porque es evidente que tienen, Alguna data tendrán. tienen alguna data privilegiada, ¿no? Es rarísimo. Trabajan gratis para el Estado solo para ayudarme a tratar de sacar Ay, este país no, adelante. boludo. Sí. La verdad dan ganas de ir a darle un O sea, abrazo. hay que hacerle un pasillito y aplaudirlo Sí. cuando pase. A él y a los hijos, a todos. Ay, Es una todo. vedette en culo, como decía acá Nico, que es una vedette en culo en la tapa de una revista diciéndolo por mis hijos. Sí. Yo estuve preguntándome toda la mañana Sí. por qué, desde ayer en realidad cuando lo vi esto,
¿Por qué lo puso? Porque es raro que haya puesto esto. A mí ya a esta altura del partido no, Es hasta torpe, me además. da la sensación de que no dan puntadas sin hilo. Se estaba por saber que evidentemente tiene los hijos trabajando con él. Hay algo raro, porque realmente mandarse él al frente, él sabe que no está bien poner eso. Sí. O sea, si vos me decís que es de torpe, a mí déjame dudar que para mí hay lo que algo es- raro ahí. A mí lo que es de torpe es citar un tuit, que si no lo citaba Caputo posiblemente pasaba. Nadie le daba bola. Como un buen Aparte- tuit más, en todo caso, al que algunos podrían llegar a prestar Sí. atención sobre las relaciones de Caputo con el JP Morgan. Citado eso por el ministro de Economía, no hace más que levantar Sí. sus vínculos con el JP Morgan y las sospechas a cargo de esta intermediación que va a hacer otra vez el Banco Estadounidense. Por cierto, no menciona nada del JP Morgan, No, de la esto acusación que es se un supone ataque a que le Delfina hace. Rossi, al padre, que es el Chivo Rossi, y bueno, y una qué sé yo. mucho Aparte, no queda bien, porque vos veías el tele, o sea, el timeline, la portada de Twitter, entrabas al de Scott Bessent y tenías por lo menos 3 tweets hablando sobre Argentina. Entrabas al del Toto Caputo, el ministro de Economía argentino, se estaba peleando con Delfina Rossi, que es una piba bárbara, qué sé yo, pero ni siquiera no es la dirigente más importante del peronismo, no es la economista más importante que hay. Digo, mientras el Scott Bessent se encargaba de la economía argentina, se estaba peleando por Twitter. No, evidentemente, más allá de las suspicacias, es cierto, no son. Toto Caputo, si hay algo que no es Caputo, es boludo. Está claro. Por eso. Ningún boludo. Ahora, evidentemente, no están pasando un buen momento. En términos de. ¿No? La cosa está muy delicada. Y yo creo que cuando vos estás acorralado contra las cuerdas y se empiezan a ver todos los hilos, bueno, cometés errores. Y yo creo que este es un error en términos de que no le convenía, bajo ningún punto de vista, poner en el foco de atención él mismo sus vínculos con el JP Morgan. Es pero muy torpe para ser Caputo, al margen después de lo que dice de los hijos y toda la chicana y todo lo demás. Vos limpiás eso y decís, bueno, evidentemente está preocupado porque eso se sepa, ¿no? En definitiva, es parte también por estas horas de lo que pasa no solo en Argentina, sino también en Estados Unidos. Los principales diarios del mundo, a esta hora, hoy, están cuestionando el rescate de Trump a Milei. Pero todos, Bloomberg, Financial Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, todos diciendo esto termina mal. Bloomberg advirtió en una editorial que la estrategia podría resultar autodestructiva si el apoyo queda condicionado al resultado electoral de Milei, que es lo que dijo Trump el otro día. Destacó que el presidente argentino impuso disciplina fiscal, que redujo la inflación, que pin, que pan, todo eso, pero que fracasó en enfrentar el problema crónico del peso. Según el medio, la defensa de una paridad fija repite errores históricos y convierte a Estados Unidos en un garante de una moneda que dice ha necesitado casi 2 docenas de rescates desde 1958. Es decir, concluye que el plan... los medios que el mercado lee para ver qué está pasando, ¿no? Cuando digo el mercado, los que hacen inversiones, los fondos de inversión, los bancos y demás, obviamente, están en el minuto a minuto de lo que dice Bloomberg. Bueno, esto es lo que está diciendo Bloomberg y por eso es que nadie le cree, ya no solo al gobierno argentino, sino al gobierno estadounidense. Y además consideran que es un error lo que sucede. Financial Times calificó al rescate como un mal uso del dinero para casi todos los involucrados. Advirtió también en otro editorial que condicionar la ayuda al éxito electoral de Milei podría agravar la inestabilidad y que desde la óptica estadounidense intercambiar dólares estables por pesos sobrevaluados no es un buen negocio. También el Washington Post publicó una columna que señala que la apuesta argentina de Trump contradice su propio lema America First, que este es un problema que ya estaba teniendo en Estados Unidos desde hace varias semanas, no solo con los demócratas, sino en parte también con su propia base electoral, con esto de, che, no hay guita para nosotros, para los planes de salud, y le estás dando 20.000 o hasta 40.000 millones de dólares a este loco. Y ponían todos videos de Milei cantando en el Movistar Arena, ¿no? Y el Wall Street Journal también reveló, por su parte, que los bancos que participan del paquete de asistencia reclaman garantías, que es lo que contábamos recién, en activos argentinos o del Tesoro estadounidense antes de ser parte de este desembolso o supuesto desembolso de un nuevo préstamo de 20.000 millones de dólares. Y ahí se advierte que esas garantías, sin esas garantías, el acuerdo podría no concretarse y que las entidades tienen miedo a quedar sobreexpuestas a la fragilidad de la economía argentina. Entonces, por donde lo mires es una complicación, acá y en Estados Unidos, este paquete de rescate que además siguen sin concretarlo. Están ahí, son tweets de Bessent que dicen, al principio era, está todo sobre la mesa. Después, bueno, sí, el swap va a venir. Después Caputo, el Banco Central, el swap ya está, Bessent nada. Al día siguiente,
Es como que van estirando el Sí. tiempo, ¿viste? Como que lo van acercando lo más que pueda hasta la elección. Y lo peor del swap es que te dice que ya está, ahora ya Sí. está firmado, pero no aparece por los asientos contables porque es una cosa distinta. Ya va a llegar. Pero mostrame algo, maestro. Nada, son tweets. O sea, por ahora, Expectativa. digamos, para pasar el limpio de todo esto, por ahora lo único que tenemos es la intervención Claro. a través de los bancos de acá, pero directa de alguna manera del Tesoro norteamericano. Sí, sí. O sea, poniendo guita, Por ahora sí. vendiendo... De guita de verdad, por ahora eso. Comprando pesos, sí. como dicen ellos. Es Es bárbaro. buenísimo, buenísimo. Es bárbaro eso, chicos, es bárbaro. Pero Sí. es lo único que tenemos hasta ahora. Por ahora sí. Por ahora no Ok. hay más que eso, ¿no? No quería confirmar. Bueno, habló Axel sobre Caputo, ya que estamos con él. Kicillof dijo que están convirtiendo al Ministerio de Economía en una mesa de dinero. A ver. Este salvataje, todo esto. Acá tenemos los 4 funcionarios más importantes del Ministerio de Economía, el secretario de Finanzas, el ministro de Economía, después el presidente del Banco Central y después un consultor, Berning, creo que se llama Werner, no sé, Berning. Los 4 trabajaron un montón. El chileno, decís vos, el chileno. No, Daza no, pero Daza no. trabajaron mucho tiempo en Wall Street, en JP Morgan. Anoten este nombre, JP, tampoco es la Juventud Peronista, Tranquilo, tranquilo. tampoco es el Pirata Morgan, es una mezcla. Y es un fondo de inversión poderosísimo del que vienen todos estos funcionarios. Hay en Estados Unidos algo que se llama la puerta giratoria, los tipos que pasan del Estado a las empresas, pero está regulado, no podés hacer ciertas cosas. Acá, entonces, creo que están convirtiendo al Ministerio de Economía en una mesa de dinero. Sí. En una mesa de dinero. O sea, en algo que está más vinculado a la timba y a los negocios financieros que a la vida real, que a cuánto sale la leche, la carne, que tenemos el peor consumo de carne y leche en toda la serie histórica. Es grave, 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 grave. Basta Milei, es grave, la gente la está pasando mal. Y todo lo que anuncia tiene que ver con cómo salva a los timberos, nada con cómo ayuda al que maneja un auto, cómo ayuda al que tiene un comercio, cómo ayuda al que labura 8, 9, 10 horas, al que es en blanco y en negro, porque tenemos toda la provincia en crisis. Bien, ahí estaba esta mañana en Delta, ¿no? Es con Mauro Federico, ahí el gobernador bonaerense. Mientras tanto, el gobierno tiene un problema con la calle y es evidente, con la realidad y con la vida real de las personas. Ya desde hace rato, pasa que se empezó a manifestar de la forma que por ahí menos esperaba el gobierno, que es que lo puteen en la calle, a donde vayan. Y que ya no haya lugares seguros para Milei. Ni siquiera programa de Majul. No solo que sale a la calle y lo putean, sino que ya ni siquiera notas cuidadas puede dar el presidente, porque no tiene explicación. Porque cada vez que habla, queda... Es impresionante, es difícil a veces de lograrlo, pero cada vez que habla queda cada vez más alejado de la realidad. Y con muy poco, porque realmente algunas preguntas que le hicieron nomás le desarman sin demasiado esfuerzo el relato de que sacaron 12 millones de argentinos de la pobreza, de que es el milagro económico más extraordinario de la historia, etcétera, etcétera. Milei ya no puede ir ni al programa de Majul. Lo contó el propio Majul, que el presidente no va a una entrevista que estaba pactada para hoy, que como periodista le parece mal, pero como oficialista le parece bien, y que cualquier pregunta que no pueda responder o lo lleve atrás en la campaña sería poco inteligente. Hasta los propios, hasta los que más bancan, coinciden entonces en que conviene que Milei no hable. Es impresionante, escucha a Majul. La estrategia de campaña está siendo muy afinada. Los cambios en el gabinete, de los cuales vamos a hablar, nosotros tenemos mucha información, Cristina, vos, Mariel Dilenarda, Alfredo Leuco, todos tenemos mucha información. Lleno de información. Es algo interesante, pero sobre lo que el presidente Milei no quiere ni debe hablar, y está bien. Les voy a decir algo más. Mañana estaba comprometido a venir el presidente Milei acá al piso de Más Nación, y tomó la decisión de no venir. Para mí, como periodista, como productor periodístico, digo, qué macana. Pero desde el punto de vista de la estrategia política, me parece que es correcto. ¿Por qué? Porque cualquier pregunta que no pueda responder o que lo lleve atrás, más allá de la campaña, sería poco inteligente. Mañana cumpleaños o no el presidente. Además, mañana cumpleaños, ¿no? Eso podría ser una justificación. Pero no es. No es. Es que no puedo hablar, no puedo dar respuestas sin cometer errores. Yo sé que pasa todo muy rápido y muchas cosas al mismo tiempo.
pero a mí esto me parece sorprendente. Que uno de los... Con todo respeto, cada uno hace su laburo como puede, pero uno de los comunicadores, de los voceros del gobierno en los medios, reconozca públicamente que para el presidente, a días de cerrar una campaña, sea mejor no hablar, incluso en una entrevista cuidadísima, como fueron siempre las que le hizo Majul, porque puede meter la pata, retroceder, hablar de algo que por ahí no le conviene. Es impresionante. El nivel de debilidad que maneja a esta hora el gobierno de Milei es impactante, ¿no? Y sobre todo porque ya no solo queda en la figura de Milei. Esto lo estamos viendo en la calle en las últimas horas, que a donde va lo putean, que tienen que hacer unos operativos de seguridad. Lo que hicieron ayer en Córdoba, un despliegue de gendarmería para que pueda hacer un pequeño acto en la calle. Pero además no solo, insisto, con Milei. Escuchen lo que pasó con Sturzenegger cuando llegaba al aeropuerto de Santa Rosa La Pampa. Sos un vendepatria, vos sos un vendepatria. La casta, la verdadera casta. Vos sos la verdadera casta, hijo de puta. Para los pampeanos tenés que gobernar vos. Sí, vos también, Ardoin, casta, forro. En contra de la universidad pública vas a estar. Más vale, porque sos un burro. Al que le gritan ahí es Ardoin, diputado macrista de La Pampa, que votó en contra, por supuesto, del financiamiento universitario, entre muchas otras cosas, y le estaban recordando ahí también que no era solo contra Sturzenegger, ¿no? Me quedaba bastante claro. Para vos también. También Patricia Bullrich, de Recorrida en la Boca, tuvo este episodio. Videíto, y yo, al contrario de mi papá, quiero decirle que la vamos a recordar siempre como la asesina de Santiago Maldonado y de Nahuel Rafael. ¿Sí? Ido, por favor, también. Por favor, que no mienta. Sí, no miento. Yo no soy la que miento, es la justicia la que da la razón. También quiero recordarle que aunque los mate a todos, mañana los jubilados... Bueno, después Patricia Bullrich se enoja, le empieza a decir que es una mentirosa, se enoja con la gente en la calle, ahí la tenés, a ver, escucha. No mientas más, que aún no, flaca, no mientas más. 8 veces lo buscaron en el río, en el mismo río donde usted lo encontró. Más allá de la miseria de Patricia Bullrich, lo que hay que advertir acá es cómo están fuera de control, fuera de control el gobierno. Sale a la calle, los putean y se enojan y se pelean con la gente. Sí, y la gente, de más está decir que se animan. Porque una cosa es cuando hay un grupo muy grande de gente y otra cosa es ir y abordarla con respeto, como la estábamos escuchando a la señora recién, sola, enfrentándola, ¿no? A Patricia Bullrich, así pasó con lo de Sturzenegger. Evidentemente hay algo ahí que me parece que es atendible, que no es en la multitud, sino es uno a uno. Y la gente evidentemente está tan hinchada las bolas, están tan cansados, que ya no hay reparo en eso. No, y además este tipo de episodios... complica al gobierno el relato de que están armados, de que se organizaron grupos UCAS y qué sé yo, porque básicamente una señora ahí mano a mano con Patricia Bullrich, que la grabó y le dijo todo eso. Sturzenegger aterrizó en Santa Rosa, La Pampa, donde efectivamente conozco el lugar, no es que había centenares de personas esperándolo, a ver, la gente que estaba en el aeropuerto lo vio cruzar y le dijo un par de cosas. Y si no, miren lo que le pasa también a Menem en La Rioja. Escúchalo. Aquí, las pensiones del 3%. Mira, te cara dura ahora, parece La Rioja, Martín. No. Si no es sumario, andá. No se trata de pelear. ¡Chorro! No se trata. ¡Chorro! 3%, chorro, bueno, chorro. Ay, el que le grita era uno que estaba comiendo, ¿no? Sí, evidentemente, que estaba tomando algo ahí en el bar. Lo vio No pasar. se veía muy preparado, digamos. Le empezó a gritar la chorro. escena. Y 3%, ¿eh? El 3%. 3%, sí. Yo vi otro video donde también le gritaban el 3%. Bueno, pero es que es Karina y los Menem. Claro, pero también ahí en Andy, que ¿no? estuvieron caminando por La Rioja, pero estaban caminando más por callecitas, no por una playa, y también, 3%. ¡Vamos, Menem! Un Menem insultado en la calle, no importa en qué momento de la historia. No podemos negar ese tipo de cuestiones. Mientras tanto, estos no son hechos aislados ni de estos días. Recordemos lo que había pasado, ¿se acuerdan con Guillermo Francos en Mar del Plata? Haciéndole faquio a uno, escúchalo. Hay que pagar en la historia, La historia se las va a cobrar.
A todos ustedes. Sí, porque se la van a cobrar. Porque es kirchnerista, porque es kirchnerista. Mira vos, y ahora te están cobrando. ¿Qué están pidiendo? ¿Cuántos miles de dólares pediste? Vos sos tan responsable como aquel. ¡Vamos, Franco! Ahí le tiró un faquio el Yendemel Guillermo Franco. Veremos cuántas horas, por cierto, le quedan en el gobierno a Guillermo Franco. Pero ahí estaba, ¿no? También Francos en la calle haciéndole faquio a uno que le decía cuánta guita te llevaste y qué sé yo. No es tampoco esto un hecho aislado. Ya pasó y ya pasaba. ¿Se acuerdan? Antes de la elección bonaerense. Milei en la camioneta gritándole a una señora, más corruptos son los tuyos. ¿Se acuerdan de este episodio? Cuando todavía estaba Esper en campaña. Esper, gritando como loco. Al grito de viva la libertad, como haciendo un puño al aire. Macho aguerrido. Y terminó llorando en Radio Mitre antes de ser expulsado, ¿no? Pero Sebastián Pareja en esa misma camioneta, cuando andaban de recorrida con Esper, haciéndole el gestito de te voy a cortar la cabeza a la gente que desde la calle, en esa recorrida por la calle, también los insultaba. O sea, es el gobierno, los funcionarios, los principales funcionarios del gobierno, desde el presidente para abajo, peleándose con la gente en la calle. Claro. Es una novedad política, sobre todo para un gobierno que, antes de ser gobierno, especialmente la campaña de Milei, había tenido un mérito que era, por las razones que sea, y no es la única explicación que lo llevó a la presidencia, pero había logrado conectar con un clima de época. Conectar con la bronca, la furia, el hartazgo, las decepciones, lo que sea. Poner la palabra que quieras. Pero si había algo que había logrado, era que había generado un vínculo con la sociedad. Un sector muy importante de la sociedad dijo, por las razones que sea, este me representa. Y menos de 2 años después los tenés a Milei y a todos los funcionarios peleándose en la calle con la gente, haciéndole faquio, gritándole, haciéndose los cocoritos, haciéndole que les va a cortar la cabeza, diciéndole a la gente, más corruptos son los tuyos. O Esper, que ahora, bueno, ya nadie se acuerda, pero va a estar en la boleta el próximo domingo, en la calle en Junín, creo que fue también. ¿Te acuerdas de esto? Muy custodiado y desde lejos. Ah, sí, me acuerdo. Rodeado por la policía, cuando todavía era un macho de la política. Cabrío. Carcelovale, que yo salía. Viva la libertad, les hacía puños. Y se acercaba, sí, hasta el cordón policial. Hasta un cierto punto, por supuesto. Hasta que estaban los escudos de la policía. Hasta ahí nomás. Terrible, terrible. Qué impresionante, ¿no? Esto, porque es una campaña muy particular la del gobierno, ¿no? Salir a la calle a pelearse con la gente. Es como una nueva... No es, tal vez es muy novedoso y funciona. Y además, pero si no tenés a la gente que da notas y dice que si los que no lo votan son enfermos mentales. La otra piba de Salta que dice que los que no lo entienden es muy difícil hacerle entender a los aborígenes el ajuste que de no ley. tengan hijos. Claro. Sí, no está fácil. De todas formas, el tema de insistir con la campaña callejera, las supuestas caravanas que finalmente terminan teniendo un recorrido de 30 metros porque no pueden seguir, es sorprendente. A mí la verdad que yo digo, bueno, no termino de entender por qué insisten, porque ya te pasó una vez, acabas de mostrarlo vos, te pasó una vez, te pasó 2 veces, te pasó 3 veces. Insistir con eso, bueno, no sé. Y me parece sospechoso. que también viene a confirmar esto que siempre decimos del peligro que representa esa política que instiga la violencia, porque la violencia no es una calle de sentido único. Y esto es lo que están viendo también. Uno trata con violencia y recibe violencia. No lo digo sin justificación, pero digo hace muchos meses que acá en esta mesa, en se da en un contexto, está claro. Se da un contexto y es muy peligroso. Bien, mientras tanto, amigos, hoy protestas por todos lados. Los jubilados en el Congreso, también hay protesta de los familiares y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad en la Agencia Nacional de Discapacidad. Hay una marcha al Ministerio de Salud por la Ley de Emergencia de Discapacidad que el gobierno se niega a implementar. Hay también, y hubo ayer, cacerolazo y protesta por el Garrahan, y hoy también la Federación de Docentes Universitarios convocó a una jornada de protesta y a un paro nacional para el próximo miércoles en reclamo por la decisión del Ejecutivo de demorar la promulgación y ejecución
de la ley de financiamiento universitario. En instante vamos a ir a andar por la zona del Congreso con Lula González. Pero hoy, mientras tanto, también es el cumpleaños de Estela y el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, que coincide con su cumpleaños, de la presidenta Abuelas de Plaza de Mayo, que en un contenido del Destape recordó ahí su incansable lucha y en su aniversario habló de cara al futuro de la institución. Dijo que quedan los nietos que están tomando hace bastante tiempo la comisión, que están tomando la posta. Y en el aniversario 48 de la organización convocan a sumarse ya desde hace un tiempo a la campaña Soy de Abuelas para visibilizar la búsqueda y recaudar fondos que les permitan seguir con la lucha. La escuchamos a Estela. Cuando la dictadura comenzó a secuestrar nietos, niños y nuestros hijos, yo era directora de una escuela primaria porque mi profesión fue permanentemente ser docente. El primero en que fue secuestrado fue mi esposo por 20 días. Fue liberado en forma que ya se transformó en otra persona con una salud totalmente que lo llevó a la muerte. Y a la mayor de mis hijas, Laura, torturaron, tuvieron en un pozo prácticamente y por supuesto no iba a seguir siendo docente. Mi vida se transformó completamente. Me jubilé y me dediqué plenamente a proteger. Bueno, se forma esta institución entonces. Primero sin saber qué hacer, haciéndonos las que éramos mujeres que mirábamos chiquitos al salir de la escuela. Estábamos inventando, a veces, actitudes que no servían para nada y hasta peligrosas. A encontrarme con mis compañeras en una confitería y allí hacíamos simulacro de tomar un té cuando se iba el mozo o la moza, retirábamos los papeles para firmarlos, para decir no pone esto, no pone aquello. Porque si nos llegaban a tomar como lo que estábamos haciendo, era no volver nunca más. Es toda una lucha colectiva y nos vamos defendiendo unos con otros. Todavía puedo hacer muchas cosas, pero no todas las que yo hacía o quisiera hacer. Quedan los nietos que están tomando hace bastante tiempo la comisión. Cada restitución es un triunfo y es una alegría para la familia que recupera a esa persona que estaba desaparecida. Una vida que no me arrepiento de haberla hecho, pero sí quisiera que nunca más, ni en nuestro país ni en ningún otro país, sucediera lo que nos tocó vivir, ¿no? Bien, está el testimonio de Estela. Soy de Abuelas, te seguimos buscando en la campaña y el apoyo también desde el Destape. Y el abrazo grande a Estela, hermosa Estela, en el día de su cumpleaños. Hasta ahí las últimas novedades en la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Y empezamos el viaje de hoy en Colombia. Absuelto, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió en segunda instancia a Álvaro Uribe, que había sido condenado, recordemos, a 12 años de prisión por fraude y soborno de testigos. Unos testigos en un proceso por sus vínculos con el paramilitarismo, ¿no? He dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública, dijo el expresidente colombiano, que agradeció a Dios, sus abogados y su familia. Les propongo que escuchemos un fragmento de la declaración del senador de izquierda Iván Cepeda, quien presentó la demanda. Los magistrados deciden ignorar el acervo probatorio que hay y que es absolutamente concluyente en este juicio o en este proceso. Así que vamos a perseverar. Vamos a seguir trabajando para que haya verdad en este caso y en los otros, en los que Álvaro Uribe ha sido responsable de hechos muy graves. Así que no haya duda, ¿no? Lo nuestro, lo de las víctimas, es la perseverancia. Las víctimas son más perseverantes que la injusticia y la impunidad. Claro, él mismo lo dice, no es un solo proceso, son varios los que están abiertos en contra de Álvaro Uribe por sus vínculos con el paramilitarismo. Iván Cepeda, entonces, quien participaba
participaba de este proceso como víctima, anunció que presentará un recurso de casación para que el caso pase justamente a la Corte Suprema, pero desde ya que la decisión de justicia de este martes rehabilita a Uribe en la escena política ya de cara a las próximas elecciones presidenciales. También reaccionó Gustavo Petro, que dijo: así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia. De Colombia nos vamos a Perú, donde el presidente interino José Gerí declaró estado de emergencia en Lima y en el puerto de Callao. Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. Y presenta un nuevo enfoque. Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras. ¡Viva el Perú! Bueno, muchas frases tuiteras en este breve discurso, pero muy pocos detalles, ninguna medida concreta. En este caso, el estado de excepción que va a afectar entonces, como lo decía él, a Lima y no Callao, sino Callao, pero bueno, donde viven cerca de 10 millones de personas, ¿qué implica? Como siempre, militarizar las calles y restringir las libertades individuales. Habilita a militares y agentes policiales a actuar en conjunto para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia, por lo que atenti con eso, porque si bien el objetivo oficial es frenar la ola de violencia, de inseguridad, de delincuencia, muchos advierten que el gobierno busca en realidad aplacar las manifestaciones que estallaron en contra del Ejecutivo, motorizadas, lo hemos mencionado en esta mesa, por la llamada Generación Z. Y ahora terminamos con una reunión que no va a ser la reunión prevista entre Donald Trump y Vladimir Putin para discutir un eventual cese al fuego en Ucrania. No va a tener lugar y escuchamos el porqué de la boca del propio Donald Trump. I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a waste of time, so I'll see what happens. But we did all of these great deals, great peace deals. They're all peace deals. No quiero perder tiempo. No quiero más perder ningún tiempo. Nosotros hemos logrado grandes pactos, acuerdos de paz, refiriéndose a esos supuestos 8 acuerdos de paz. Es un montón. Yo les he dicho, quédense en la línea de batalla y que cada uno se vaya a su casa. Son dos países que se están matando el uno al otro. Dos países que están perdiendo todas las semanas entre 5 y 7 mil soldados. Bueno, después del alto del fuego, entonces en Gaza, Trump volvió a poner la invasión rusa en los últimos días, la invasión rusa de Ucrania, ¿no?, sobre la mesa, con la idea de que las dos partes firmen un alto el fuego y que dejen, como les decía recién, las líneas de frente tal como están en este momento. La cita, esa cumbre que estaba prevista en Budapest, la capital de Hungría, se acordó durante una conversación telefónica entre los dos presidentes el jueves pasado, justo en la víspera de la reunión de Trump, con Volodymyr Zelensky, el mandatario ucraniano, a quien intentó presionar, según los trascendidos, ¿no?, para ceder la región del Donbass a Rusia. En todo caso, se ve que la distancia entre las partes, y en este caso entre el propio Donald Trump y Vladimir Putin, sigue siendo demasiado grande como para sentarse en la mesa. Y cerramos con una de esas imágenes que dicen más que 1000 palabras, publicada por Gavin Newsom, nuevamente el gobernador de California, el estado de California, y muestra la Casa Blanca. ¿Ustedes me creen? La está remodelando. La está remodelando, sí. Pero la foto muestra algo, parecería un edificio en ruinas. En ruinas. ¿No? Oh. Y de hecho acompaña la foto diciendo: Donald Trump no quiere que veas esta foto. Literalmente está destruyendo la Casa Blanca. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte.
Y mientras tanto ahí vamos a poner el QR porque podés seguir al Destape en todas las plataformas. Ahí podés escanear el QR, haces clic en el botón que te aparece y listo, ya nos vas a tener como medio favorito en tu celular. Ten el Destape en tu celular todo el día y entérate de todo. Maldita suerte. De 14 a 17 horas. En